Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para competir en los mercados internacionales. Mi grupo está conformado por Arnold Yesid Zabaleta Cortés, Ángel Yesid Porras Garay y quienes habla Francisco Javier López Fuentes. Hablar de todas estas estrategias que implementan las organizaciones para incursionar a nuevos mercados es hablar de diferentes aspectos desde la parte social, cultural, política, económica, que más adelante hablaremos de todas estas. Iniciamos con una pregunta y la cual dice así: ¿por qué las empresas deciden entrar en mercados extranjeros? Esto se fundamenta en varios aspectos, quizás en búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos mercados, de expandir a nivel económico sus finanzas, conquistar nuevos clientes y demás. Es así como lo primero es el acceso a nuevos clientes, pues al incursionar en un nuevo mercado vamos a tener nuevos clientes que nos van a generar nuevos ingresos, el poder quizás crecer a nivel de infraestructura también, generar más empleos. Es importante este tema. El reducir costos. Quizás más adelante lo vamos a mencionar, pero el tema de estar ubicados estratégicamente puede generar que las empresas disminuyan sus costos en producción, en almacenaje y en demás factores que intervienen pues, en este tema de incursionar un mercado extranjero. El otro factor es el aprovechar las capacidades esenciales que se van dando pues para estas organizaciones, el tema de acceso a nuevos recursos que quizás generan los gobiernos de los países donde nos vamos a ubicar y el poder dispersar los riesgos del negocio. Pues si no estamos ubicados solo en un país, pues si diversificamos nuestro mercado, puede que no nos afecten quizás algunas crisis que se den en determinado lugar, así haciendo que nuestro negocio esté siempre vigente y pues no se vea afectado por todos estos factores. Bueno, ¿por qué competir en el extranjero complica el diseño de estrategias? Elaborar una estrategia para competir en uno o más países resulta complejo por 5 razones. La primera, los factores que afectan o condicionan la competitividad varían de país en país. Segundo, por las ventajas potenciales que puede ofrecer su ubicación geográfica. Tercero, por las políticas o condiciones económicas que condicionan el clima de negociación y esto hace que la negociación se lleve mejor en un país que en otro. Cuarto, por los riesgos de cambio adversos a las mismas tasas de cambio de las divisas. Quinto, por las diferencias internacionales en condiciones de cultura, demografía y de mercado. Bueno, dentro de los aspectos a considerar para competir o para lograr alcanzar las estrategias a nivel internacional encontramos el diamante de la ventaja nacional o diamante de Porter. El diamante de la ventaja nacional o diamante de Porter pues básicamente es un modelo que explica por qué alcanza el éxito una nación, un sector industrial o una empresa en particular de acuerdo a 4 atributos genéricos mencionados a continuación. Decimos que en primer lugar están las condiciones de la demanda, donde nos dice que básicamente se refiere a la naturaleza de la demanda interna de los productos o servicios que el sector produce. Las condiciones de la demanda en el mercado nacional de una industria incluyen el tamaño relativo de la misma y la naturaleza de las necesidades y los deseos de los compradores nacionales. En segundo lugar está la industria relacionada y de apoyo. Este determinante pues, se refiere de manera directa a la presencia o ausencia en la nación de proveedores y sectores afines cuya interacción influye para que el sector sea internacionalmente competitivo. Esto Porter lo definió como los clústeres de empresas competitivas donde se arma pues, un gran grupo de colaboradores ubicados o que laboran por un mismo fin. En tercer lugar encontramos las condiciones de los factores. Este ítem se refiere a la posición de la nación en lo que concierne a mano de obra y a la infraestructura necesaria para competir en un sector dado. Y en cuarto lugar encontramos las estrategias, la estructura y la rivalidad de la empresa.
donde pues esto corresponde a las condiciones vigentes en el país respecto a cómo se crean, organizan y se gestionan las empresas de un sector, así como la naturaleza de la rivalidad existente entre ellas. Bueno, el tema de la competencia multinacional está caracterizado por diferentes aspectos. Como bien decía, estar en un mercado nacional tiene algunas consecuencias o características y estrategias muy diferentes a las de ya estar a un nivel de multinacional. Entre aspectos que sobresalen como que los compradores de diversos países se sienten atraídos, pues al nosotros ya como multinacional no estar solo en un país, sino ya va a estar en varios países, en un par de países más, genera que tengamos nuevos compradores para los cuales el producto que nosotros llegamos a ofrecer es atractivo, con características que, pues, que lo hace quizás único o diferenciador a los que hay en ese país. También los vendedores varían en cada país, pues al yo estar ya en un nuevo mercado, en otro país, pues genera que tenga que tener otro tipo de vendedores que se acople a las necesidades, a las características del cliente, todo esto enfocado pues a satisfacer sus gustos y pues generando un nuevo crecimiento igual de pues crecer como mercado y tener nuevos clientes. Finalmente, de esta competencia multinacional, pues se caracteriza porque en cada mercado nacional difieren de aspectos importantes. El mercado nacional tiene unas características que las hace únicas. Quizás la empresa que es muy importante o el líder en X o Y sector a nivel nacional se caracteriza por, no sé, ser quizás tendencia, tener los mejores productos, ofrecer un excelente servicio, pero cuando ya entra a un nivel multinacional, todo esto cambia. Entonces ya quizás eso no lo, en lo que era tan buena en ese país, no lo sea en el otro. Entonces ahí es donde debe evaluar de qué manera continúa y puede llegar a ser mucho mejor de lo que era a nivel nacional, ya siendo multinacional. Y la competencia global, donde nos dice que pues al ser global está en todo el mundo y pueden ser menos empresas, pero con características similares, precios muy parecidos y sus estrategias de mercado también son muy parecidas. Entonces aquí las organizaciones deben tener en cuenta cómo implementar o cómo marcar diferencia con respecto a las otras, quizás para llegar con un mayor impacto y poder abarcar un nuevo mercado de una manera global, pero siendo siempre muy competitivos. Bueno, ahora vamos a ver opciones estratégicas para entrar y competir en los mercados extranjeros. Una vez que una empresa decide ponerse más allá de sus fronteras nacionales, debe considerar la cuestión de cómo entrar a mercados extranjeros. Para esto hay 6 opciones estratégicas que pueden ayudar a hacerlo de la mejor manera. La primera es mantener una base de producción nacional en un país y exportar los bienes a países extranjeros. La segunda es conceder licencias a empresas extranjeras para poder producir y distribuir sus productos pues en los mercados extranjeros. La tercera es aplicar estrategias de concesión de franquicias. Esto con el fin de potencializar el nivel competitivo de la empresa. La cuarta es establecer una subsidiaria de propiedad total en el mercado extranjero mediante la adquisición de una empresa extranjera. Esto con el fin de ya tener consolidado un mercado en el extranjero y poder coger una porción de mercado del mismo. La quinta es crear una subsidiaria de propiedad total desde el principio mediante mediante una empresa conjunta estilo Greenfield. La sexta es formar alianzas estratégicas con empresas conjuntas en el extranjero con el fin de potencializar su influencia en esos mercados extranjeros y poder generar un nivel competitivo que sea capaz
de estar al nivel de esas empresas extranjeras que son insignias en sus países. Continuamos con los tres principales planteamientos estratégicos para competir internacionalmente. Entonces, encontramos en primer lugar la estrategia multinacional, que nos dice pensar de manera local, actuar de manera local. Esta se basa en la diferenciación de productos y servicios país por país o por región para satisfacer las necesidades específicas de determinada economía. Entre las marcas más reconocidas a nivel mundial encontramos como ejemplo Coca-Cola, IBM, Microsoft, Nokia, Toyota, las cuales se especializan dependiendo de la ubicación donde se encuentren localizados. En segundo lugar encontramos la estrategia global, pensar globalmente, actuar globalmente. Básicamente es la estandarización de los procesos en cuanto a venta, empaquetado, logística y demás, independientemente de la zona o lugar donde se encuentre ubicada la empresa. Y en la tercera encontramos la mezcla de ambas, que es la estrategia transnacional, donde nos dice que pensemos globalmente y actuemos localmente. ¿Esto qué nos dice? Pues básicamente tomar ambas de las anteriores y poder unificarlas de tal manera que se utilicen estándares globales, pero a su vez también se logre satisfacer específicamente ciertos puntos o ciertos modelos dentro de la economía donde se esté operando. Bueno, el tema de la búsqueda de la ventaja competitiva en los mercados extranjeros también tiene una serie de características que son muy importantes y las cuales debe analizar cada una de las empresas que se encuentran en este entorno. El primero es utilizar la ubicación. Esta ubicación debe ser algo muy estratégico, pues como se los decía hace un momento, el nosotros estar ubicados de alguna manera puede generar una reducción de costos, de impuestos y otros muchos factores que son muy relevantes para las organizaciones. En este tema de la ubicación puede ser el concentrar quizás las actividades en pocos lugares. Dependiendo del tipo de organización, puede ser importante y puede ser de gran provecho para, pues, para la empresa. Acá en este tema de la ubicación también se miran que países como China, eh, Corea, que son muy buenos en el tema de la manufactura, que son muy buenos en su mano obrera. Entonces muchas empresas se ubican específica y estratégicamente en estos lugares para reducir costos en mano de obra y otros tantos que hacen parte pues de la producción de los bienes o lo que ellos ofrecen como empresa. O también el estar ubicados en muchos países no sé, en unos países producimos, en otros ensamblamos y así sucesivamente dependiendo del tipo de organización. Entonces es bien importante. El otro es las transferencias internacionales del Delaware, que es un estado en Estados Unidos, el cual agrupa muchísimas organizaciones y les establece rigurosamente el tema de su normatividad a nivel jurídico, a nivel laboral, a nivel de impuestos y todos los demás componentes que debe tener presente una organización. Entonces dice que estas transferencias que se hacen por este Estado generan y dan garantía a las demás organizaciones, dado que están muy bien establecidas y muy bien reguladas. Y finalmente la coordinación internacional. Al estar nosotros en un ambiente globalizado, en un ambiente internacional, de alguna u otra manera la empresa puede tener un control y decidir estratégicamente cómo se ubica, qué estrategias implementa a nivel de segmentos de mercado, de acaparar nuevos clientes y demás. Entonces, esta coordinación internacional es fundamental para el crecimiento de todas estas empresas. Bueno, ahora veremos los santuarios de rentabilidad y estrategias ofensivas globales. Hay que tener en cuenta que los santuarios de rentabilidad son mercados nacionales o zonas geográficas en los que una empresa obtiene utilidades por su posición fuerte o protegida. Para eso vemos cómo actúan los santuarios de rentabilidad en tres tipos de empresas. Primeramente encontramos la empresa nacional. Una empresa exclusivamente nacional solo tiene un santuario de rentabilidad, que es por obviedad su mercado nacional.
En segundo lugar, encontramos la empresa multinacional. Un competidor multinacional generalmente tiene un santuario de rentabilidad en su mercado nacional y a su vez también puede tener otros en aquellos países donde su posición y participación son fuertes en el mercado. Y por último encontramos la empresa global. Una empresa de competencia global tiene por lo regular un santuario de rentabilidad desde su mercado nacional y con frecuencia en varios países más, en donde es líder en el mercado y goza de una posición competitiva fuerte. En esencia, como podemos ver, los santuarios de rentabilidad son aquellas zonas geográficas o posiciones estratégicas en donde las empresas tienen su nivel competitivo al máximo, es decir, en donde su trayectoria es ser líderes en el mercado. Bueno, entre las opciones de estrategias para competir en mercados de países en desarrollo, encontramos 4 ítems a considerar. El primero de ellos nos dice prepararse para competir con precios bajos. Básicamente nos hablaba de las economías emergentes, donde obviamente para muchos de nosotros, pues por estar en una economía de este tipo, nos atraen como tal los precios bajos. Y no solamente nosotros, muchos que están a la par de nosotros consideran este aspecto como un factor importante al momento de considerar un producto o no. Entonces, este es un plus de pronto para aquellas personas que quieran adentrarse en este tipo de economías. En segundo lugar está prepararse para modificar partes del modelo de negocio de la empresa con objeto de adaptarse a las circunstancias locales. Si bien es cierto, no nos habla de cambiar la esencia o modificar completamente una estructura organizacional, sí es importante aclarar eh, cómo es en esencia enfocarse correctamente para poder modificar ciertos aspectos dentro de la empresa, para poder moldearse correctamente a los factores de dicha economía, todo pues para poder lograr y potencializar al mayor todas las fortalezas de la empresa, enfocándonos directamente en dicho mercado, en dicho terreno. En tercer lugar, encontramos tratar de cambiar el mercado local para que corresponda mejor a la forma de comercializar de la empresa en otras partes. Esto nos habla directamente para las empresas de gran influencia y poder, pues son ellas directamente las que por su músculo financiero o por su recorrido y trayectoria pueden llegar a modificar ciertos aspectos dentro de dicha economía para poder encontrar un plus en el cual ellos puedan encontrar ventaja y así poder potencializar también al máximo su operación. Y en cuarto lugar, nos habla de no entrar en los mercados emergentes donde no resulte práctico o económico modificar el modelo de la empresa para adaptarse a las circunstancias locales. ¿Esto para qué? Pues para evitar básicamente pérdida de mano de obra, pérdida de capital, pérdida de tiempo, pues porque por una u otra razón puede que las economías en las cuales la empresa quiera entrarse no sean del todo atractivas o no sean del todo rentables para la operación de la misma. Entonces, pues básicamente no nos dicen o no nos aconsejan entrar como tal o penetrar dicho mercado por una u otra razón desfavorable para la compañía. En siguiente encontramos cómo defenderse de los gigantes globales, estrategias para las empresas locales de mercados emergentes. Entonces encontramos 5 aspectos importantes. El primero de ellos nos dice desarrollar modelos de negocios que aprovechen las deficiencias en las redes de distribución e infraestructura locales. Esos grandes emporios, aun cuando de pronto tienen una fuerza en determinados aspectos, puede que al momento de adentrarse en una economía eh, vayan en contra o vayan un poco por debajo de de las empresas locales, lo cual es favorable para aquellas compañías dentro de la economía de ese mismo país, lo cual les puede favorecer de cierta manera porque esas empresas grandes no conocen a profundidad esos aspectos logísticos que de pronto esas empresas pequeñas sí los conocen. Entonces, esos son plus en el cual ellas pueden atraer para beneficiarse a sí misma y poder ir un paso adelante de pronto de los grandes emporios por no ser o por no considerarse especialistas pues, en dicha economía. En segundo lugar, encontramos emplear una comprensión fuerte de las necesidades o preferencias de la clientela local para crear productos o servicios personalizados. Pues básicamente las empresas
terreno de dicha zona pueden llegar a conocer muchos más los gustos o muchos más las cosas o los bienes o productos que puedan llegar a traer, y esto puede ser una cosa favorable, un aspecto favorable para esas empresas que quieran llamar la atención, a diferencia de pronto de las grandes corporaciones que por no estar dentro de dicha economía no conocen los gustos o preferencias de esas personas. Aprovechar los aspectos de la fuerza laboral local que las grandes empresas multinacionales quizás no conozcan. Lo mismo del punto anterior, básicamente por las empresas grandes estar fuera de dicha economía no conocen esos aspectos a cabalidad o profundidad que las empresas locales sí conocen. En este caso la fuerza laboral, pues un aspecto bastante importante a considerar, pues son ellos al final del cabo los que están dentro de la operación y los que ejercen cierto poder o cierta fuerza para poder tener un plus adicional a diferencia de las grandes empresas. El cuarto aspecto, emplear estrategias de adquisiciones y crecimiento rápido para defenderse mejor de las empresas internacionales con intenciones de expandirse, pues básicamente potencializar al máximo todas las opciones o los rubros a considerar para poder crecer de una manera exponencial. Y en quinto lugar, transferir la experiencia de la empresa a mercados internacionales e iniciar acciones para competir en el ámbito internacional, que pues es ya llevar la operación como tal a tierras extranjeras o a otros países con el objetivo de poder incrementar el mercado objetivo, valga la redundancia, y poder crecer como tal en la operación del negocio y poder ampliarse en su visión. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias.